Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Queremos abrir un debate en torno al diálogo entre el gobierno y el sector indígena, partiendo de un hecho. El diálogo es uno de los mecanismos en democracia que debe servir para el encuentro de la solución a los problemas que tiene una sociedad. Sin embargo, un diálogo con imposiciones de uno o de otro lado, sea del gobierno o del sector indígena, eso no permite avanzar. Y como resumen de lo que ocurriera en la reunión del lunes último en el Palacio de Carondelet, hay dos versiones. La una que diera la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, este martes, que decía que hay alrededor de 11 coincidencias, no acuerdos sellados, 11 coincidencias, pero mereció una respuesta del presidente de CONAIE, Leonidas Issa, que dijo, entre comillas, como hoy publica Diario El Comercio, en más de 3 horas no se llegó a nada. Nosotros habíamos puesto como tema central la derogación de los 3 decretos que permiten el incremento gradual de los combustibles. Es decir, una demostración de una imposición. O se deroga o nada. Entonces, en esas condiciones, el país mira con preocupación el devenir frente a esta posición irreductible que ha asumido con el derecho que le asiste al dirigente de la CONAIE. Quiero dar la bienvenida al coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, y al periodista del portal digital 4 Pelagatos, José Hernández. Don Marlon Santi, ¿cuál es la lectura que tiene usted frente a este panorama en donde ya se habla incluso de acciones a las que tienen derecho, partiendo de la disposición de la Constitución, artículo 98, el derecho a la resistencia? ¿Cómo lograr deponer a actitudes para llegar a puntos de encuentro que implica un diálogo, sesiones? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, José. Un saludo a todos los ecuatorianos y a los radioescuchas de Radio Democracia. Sí, el diálogo efectivamente se dio luego de algunas suspensiones y efectivamente nosotros acompañamos este diálogo entre el movimiento indígena, sus representaciones y el gobierno nacional. Sí, hubo 6 planteamientos. Toca aclarar, no se llegó a acuerdos y ha sido enfático la ministra Alexandra Vela en decir que hay coincidencias. De acuerdos a coincidencias hay un largo trecho. Nosotros como movimiento político vamos a propiciar a que el diálogo continúe, pero ya en la ejecución de los 11 temarios que la ministra ha pronunciado el día de ayer, porque el día del diálogo no hubo un pronunciamiento oficial ni del gobierno ni tampoco de la ministra. Si hay que llegar a concordancias y a hacer una avanzada de los temarios, que bueno, es un avance dentro de los términos del diálogo. Se planteó como punto focal el tema del subsidio a los combustibles, que no se dio el presidente, y es un tema que vamos a llevar a discusión a nuestras organizaciones, y de ahí se tomará algunas resoluciones. Con esto quiero decir que hay una estigmatización sobre unos supuestos movilizaciones que se podría dar en octubre, o una parecida a octubre del año pasado. Creo que estamos en una avanzada, si hay la voluntad política del gobierno, y eso es lo que queremos, en que el movimiento indígena, después de un análisis que ya decidan, las recomendaciones que nosotros daremos es en la vía democrática de que haya un avance de los puntos que ayer la ministra ha exaltado y se ha pronunciado.
No hay una imposición de Conalle. Voy a citarle otro de las declaraciones que formulara este martes el presidente de Conalle. El gobierno anuncia mesas técnicas para ir a debatir algunos de los puntos que ha planteado la Conalle. Sin embargo, ayer Leonidas Issa respondió, si no se garantiza por lo menos el tema de subsidios, las mesas de diálogo únicamente sirven para poner cuentos. Es decir, no se está echando leña al fuego. Y cuando usted habla, don Marlon Santi, de los 6 puntos que han sido planteados, ¿por qué ustedes no plantean algo que afecta a las comunidades? Cuando usted dice que van a informar a las comunidades, por ejemplo, de acuerdo con los datos del INEC y de UNICEF, alrededor del 32% hay desnutrición crónica infantil, y en donde más está focalizado es en el campo, en lo rural. Chimborazo, por sobre esa media, tiene el 42%, datos oficiales recogidos por UNICEF. ¿Por qué no le plantearon al presidente, oiga, preocúpese más de la desnutrición crónica infantil que nos afecta a los indígenas en el campo? Señor periodista, lo hemos planteado a la altura que se merece y en una agenda nacional. La desnutrición infantil tiene un efecto justamente una política que no revierte la inversión en el campo. Estoy diciendo en la producción del campo. Nosotros planteamos como primer punto el tema del subsidio a combustible, porque justamente la subida gradual de combustible, y estos son datos técnicos, hace un efecto de la subida de todos los insumos agrícolas que los agricultores, que los campesinos utilizan justamente para garantizar la soberanía alimentaria. El Ecuador sabe que en la pandemia los campesinos, los agricultores, tuvimos que, digamos, subsidiar la alimentación a los ecuatorianos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la subida gradual de combustible afecta la cadena de producción, estamos diciendo que esa afectación también afecta a la soberanía alimentaria y eso repercute justamente en la desnutrición de la niñez. Pero si me así de permite, simple. si me permite, en esta reunión de este lunes, hace 48 horas, no plantearon específicamente el tema de la desnutrición crónica infantil. Puede estar en la plataforma como una reivindicación, pero en la reunión en donde debiera ponerse como un tema prioritario no fue planteado. No, mira, planteamos la mirada al campo. En ese planteamiento, cuando planteamos la mirada al campo, el efecto de la producción del campo va a paliar lo que ahora es crónico, la desnutrición infantil. Pero para eso el gobierno tiene que tener políticas públicas que repercutan beneficio a la producción. Pero en los actuales momentos, la subida gradual del combustible ha subido todos los insumos agrícolas, el doble que costaba antes de los decretos, y eso sí es un problema y que va a dar efectos más negativos a los niños, a los infantes en el tema de alimentación. A pesar de eso, nosotros también al presidente de la República hemos pedido la sensibilidad en que si no hay la forma de, digamos que no se puede ya congelar el precio del combustible, que busque el mecanismo de focalizar el tema de combustible en esta parte al grupo que somos los agricultores y campesinos del Ecuador. Claro, la focalización es otra cosa, que es fundamental y es una deuda pendiente que tiene que oficializar el gobierno. Esa es otra cosa que decirle no al aumento de los combustibles de acuerdo al mercado internacional y sí el congelamiento. Antes de darle la palabra al doctor José Hernández de Cuatro Pelagatos, quisiera ilustrar lo que esta mañana decía en resumen el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, respecto de este diálogo. Por el lado del presidente de la CONAIE, que no existe una auténtica decisión de tratar de, a partir de la reflexión, de la discusión, llegar a puntos de encuentro, sino más bien de ubicar pretextos que sirvan para desplegar lo que desde un punto de vista ideológico
es parte de el desarrollo de esta convicción en la lucha de clases y por otro lado, desde el punto de vista personal, el impulso de una promoción seguramente con afanes de carácter electoral, sin perjuicio, que es indudable, hay un resquebrajamiento al interior de la dirigencia de la CONAIE y el señor Issa está tratando de reposicionar su espacio al interior de la organización, que de parte del presidente de la CONAIE exista el interés, la intención efectiva de encontrar puntos de coincidencia sobre algunos de los temas que forman parte de sus preocupaciones, al punto que en forma no inexplicable, porque estoy señalando que hay intereses encubiertos, pero que en forma grotesca incluso falta a la verdad respecto de lo que constituyó la reunión del día lunes. Nosotros, como gobierno nacional, estamos empeñados en continuar articulando los diálogos que sean menester con los sectores que tengan interés democrático en eso. Aquí hay que darle una vuelta a la página, dejar de preocuparnos tanto del debate político con el dirigente de la CONAIE y más bien procurar con todos los recursos, con todos los instrumentos que tiene el gobierno nacional, de ingresar efectivamente en la búsqueda de solución a los problemas de la gente que vive en las comunidades. Este martes, José Hernández escribe en Cuatro Pelagatos, Issa listo para volver a la quema. 1. El libreto de la reunión de este 4 de octubre entre el presidente Lasso y la CONAIE lucía para Leonidas Issa escrito con antelación, es decir, el libreto estaba hecho. José Hernández, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días también a Marlon y buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Miguel, muchas gracias por la invitación. A ver, yo celebro primero la visión que tiene Marlon sobre lo que ocurrió y sobre el devenir de este proceso, que es importantísimo, no para las comunidades indígenas solamente, para el país. Me parece que estamos hablando de comunidades que requieren de la participación del conjunto de la sociedad para no solo paliar, sino entrar en procesos de soluciones reales a los problemas de las comunidades que tanto lo necesitan y que por tanto tiempo han estado marginadas. Así que me parece que aquí hay una primera approach, un primer acercamiento a este tema que debe ser las urgencias, las realidades, no las agendas, y en este caso las agendas del señor Issa. Me parece leer un segundo punto, Miguel, y es que en efecto hay la visión de cómo se lee lo que ocurrió en la reunión del gobierno nacional con la dirigencia de la CONAIE. Y se puede ver que hay o la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Me parece que Marlon está tratando de leer la mitad del vaso lleno, cosa que celebro, y el señor Issa leyó que el vaso estaba totalmente vacío. ¿Y por qué el libreto del señor Issa está escrito? Porque él lo ha dicho. A mí me parece que la CONAIE nunca ha sido clara de saber o de decirle al país si lo que escribió el señor Issa, si lo que constituye su ideario político y que está escrito en el libro de Estallido, bueno, si esa es parte de la visión del señor Issa o es parte de la visión de la CONAIE. ¿Por qué? Porque la CONAIE tradicionalmente no se ha inscrito en las tesis del señor Issa. Y me da la impresión de que el señor Issa está tratando de llevar a la CONAIE por encima de lo que ha sido su historia, por encima de lo que es la convicción de sus propios dirigentes tradicionales, de los cuales Marlon ha hecho parte y hace parte. Me parece que el señor Issa está tratando de llevar la CONAIE a las tesis que en efecto la CONAIE no ha dicho si las tesis del señor Issa, las de su libro, estoy haciendo alusión a aquello, son en efecto parte de sus convicciones. Entonces me parece que, Miguel, ¿por qué se dice que el libreto está escrito? Porque el señor Issa lo ha dicho en forma reiterada. Que el gobierno haga o no haga, que el gobierno se acerque o no se acerque, que el gobierno ponga como prioridad, por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica infantil, que es un tema que nos debería preocupar a todos por igual, porque la democracia debe ser la calidad de vida, empezando
por la gente más pobre del país. Entonces, que el señor Issa no ponga eso entre sus prioridades y que el señor Issa vuelva en forma reiterada a poner amenazas y a poner ultimátum al presidente de la República, si es que no hacen lo que él ve que tienen que hacer, bueno, ahí hay otra vez una diferencia entre lo que constituye un tema de prioridad para un dirigente y un tema de lo que es la decisión de un gobierno que fue votado en las urnas. Y termino con esto, Miguel. Me parece que Marlon hace una alusión no muy exacta al tema de los insumos agrícolas. Marlon mismo ha dicho, los insumos han pasado del simple al doble. Marlon, no ha habido ese tipo de subida en los combustibles que permita decir que un abono pasa de 20 a 40 dólares. No hay justificación para aquello. Y si aquello es realidad, bueno, me parece que uno de los puntos del acuerdo, o bueno, de la discusión, del debate, del encuentro, de la cita que tuvo lugar la CONAIE con el gobierno, fue precisamente ver qué está pasando con los insumos agrícolas, porque no es dable pensar aquello, no es dable, y en eso Marlon tendría razón, de decir que un insumo agrícola pasa del simple al doble, más aún si estos insumos son importados. No hay esa condición económica para decir que el aumento de los combustibles daría lugar a que un insumo pase del simple al doble. Así que me parece que allí no es una justificación. De hecho, en el país se ha habido estudios técnicos que prueban que incluso durante los momentos más álgidos en los cuales el señor Issa salió con la teoría de que debían bajar los combustibles porque los precios se habían disparado, hubo estudios que mostraron que en ese preciso momento había deflación en el país. ¿No cree, José Hernández, que el paso siguiente, la instalación de mesas técnicas, pudiera ser el escenario para seguir debatiendo sin imposiciones? Me parece que, y vuelvo a saludar la posición de Marlon también en esto. Marlon acaba de decir que ellos van en efecto a ir a las mesas técnicas y creo que si lo estoy malinterpretando, enhorabuena que estamos en directo para que me corrija. Pero creo haber entendido que ellos están abiertos a esas mesas técnicas, lo cual celebro, porque no hay. Y recuerdo una cosa, Miguel. Fíjese la cantidad de reuniones que ha hecho el presidente de la República, él en persona con sus técnicos, y las otras reuniones que ha hecho el ministro de Transportes con los transportistas, para poder saber en efecto cómo van en este momento, cómo se va a buscar un mecanismo para el subsidio, según las categorías, en fin, de los transportistas. Y ayer hubo una reunión en el sentido de decir que todavía va a haber alguna reunión más para ver y anunciar esa metodología. Lo cual prueba, Miguel, que las discusiones serias, cuando se quieren resolver los problemas, no se resuelven en una reunión, no en una. Entonces, me parece que si Marlon dice, vamos a ir a las mesas técnicas, enhorabuena. Eso no fue lo que se entendió de lo que dijo el señor Issa. No fue lo que se entendió. Entonces, aquí hay como dos partituras, ¿no? No sabemos si Marlon está teniendo una partitura con un grupo o con el conjunto de los dirigentes de la CONAIE y el señor Issa tiene otra por su cuenta. Porque lo que dice el señor Issa no es lo que dice Marlon y el señor Issa salió a decir que no pasó nada, que no hubo ningún acuerdo, y que entonces van a ir, de hecho, ya a la Asamblea Extraordinaria, que en este caso, según el libreto, implica, por obvias razones, si se le llega a una comunidad, que me parece, y lo digo con respeto, lo digo con mucho respeto, si a una comunidad se le llega a decir que no hubo ninguna solución, cuando solo ha habido una reunión de acercamiento, cuando solo se han puesto los puntos sobre la mesa, ¿qué quieren los dirigentes indígenas que piense esa comunidad? Pues que el gobierno no las oyó, que el gobierno está cerrado, que el gobierno no quiere entender sus problemas. Y no un problema, sino sus problemas. ¿Qué va a hacer esa comunidad? La van a poner ante el muro, ante la decisión
de que esa comunidad diga, bueno, me tengo que hacer escuchar. Y entonces no es correcto decir que por una reunión donde el presidente en efecto dijo que el tema de los combustibles no puede darle paso y explicó por qué. Y Marlon estaba ahí, yo no, pero sí he averiguado con uno y otro lado. ¿Qué pasó en esa reunión? Bien, el presidente explicó en forma absolutamente voluminosa por qué no podía ir al tema digamos, de desconocer esos 3 decretos. Entonces, me parece que en esto hay una irresponsabilidad, señalo, no de Marlon y otros dirigentes, pero sí del señor Isa, de ir a decirle a las comunidades que no los oyeron. Resulta que están apenas iniciando el debate, apenas iniciando las reuniones, no pueden ir a una comunidad a decirle que entonces no les oyeron y que entonces ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer esa comunidad, Miguel? Va a decir que entonces vamos a la calle. Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, el tema de las mesas técnicas, ¿van a ir ustedes, pese a que Leonidas Issa ha dicho que si insistir, si no se garantiza por lo menos el tema de los subsidios, no va a funcionar nada, con una circunstancia? Decía José Hernández, si esto está llevando al libreto de Leonidas Issa, arrastrando a la dirigencia, más aún cuando se ha evidenciado división en el sector, porque el sector es amplio. Y quisiera citar lo que Javier Aguavil dijera de lo que no les tomasen en cuenta para ir al diálogo. Como regional de la costa siempre hemos sido invisibilizados y es por eso que nosotros presentamos también una propuesta de acuerdo a la dinámica desde la regional de la costa ecuatoriana. Y es por ello que el día de hoy nos llevamos unas impresiones de cómo ha venido manejando la CONAIE. Nuestro compañero Leonidas Issa, en la nómina que realiza, no todos los presidentes y representantes de las nacionalidades se encuentran, sino que hay de otras organizaciones. Tiene su derecho, pero esta reunión el día de hoy conllevaba a los representantes, 15 nacionalidades y 18 pueblos que en realidad debían de estar aquí. Desde ahí ya estamos partiendo mal. Desde que también en la nómina a quien le representaba como Javier Aguaví no se encontraba en la nómina. Después de hacer la insistencia con mis compañeros, me agregan en la nómina y pude pasar. Hecho que se suscitaba en el mes de octubre, que cuando realizamos la mesa de diálogo en el tema de la focalización, que nosotros no estuvimos de acuerdo, obviamente a Javier Aguavil no le dejaba pasar. ¿Hasta cuándo van a invisibilizar a la costa ecuatoriana? Y obviamente que los compañeros de la sierra, de la Amazonía, tienen todo el derecho. Pero hoy día elevamos nuestra protesta de que no están considerados todas las representaciones que deben de ser del territorio. Eso decía Javier Aguavil, dirigente indígena de la costa. Don Marlon Santi, ¿van a las mesas técnicas o no? ¿O se van a dejar arrastrar por la posición radical del presidente de CONAIE? A ver, yo quiero dejar enfático y bien claro al país. En el diálogo con el gobierno no hubo ningún acuerdo, eso tiene que saber el Ecuador. El día de ayer, recién la ministra Alexandra Vela publica 11 puntos de concordancia, no de ningún acuerdo, de concordancia. Por lo que nuestra recomendación es, si el gobierno verdaderamente esos puntos va a hacerlo mesas técnicas de diálogo. ¿Por qué hay la duda? ¿Por qué las mesas técnicas llega a ser parte de la duda de los compañeros de las nacionalidades y pueblos? Es porque en la experiencia que hemos tenido con los distintos gobiernos, voy a hablar cuando yo fui presidente de la CONAIE, se instaló 7 mesas de diálogo cuando murió Bosco Bizuma en un enfrentamiento, en un paro. Esos 7 mesas de diálogo no se concretó ninguno con el presidente en ese tiempo de la República, Rafael Correa. Se diluyó el diálogo. Luego, con el señor presidente pasante, recién nomás, Lenín Moreno, igual se instalaron mesas de diálogo. ¿Qué concreciones se llegó? Todos los presidentes tenemos, yo estoy participando en 5 diálogos con 5 presidentes que han estado de turno en el país. Y ningún diálogo que propongan los ejecutivos con sus ministros correspondientes bajo los distintos temarios
se ha concretado, excepto en el caso de Rodrigo Borja, cuando se concretó la educación bilingüe y las otras instituciones como CODEMPE. Esa experiencia hay. Por lo tanto, nosotros vamos a recomendar, ténganlo por seguro, nosotros vamos a recomendar, si hay una voluntad política del Ecuador, el movimiento indígena tiene que ir por temas que planteó ayer la señora Alexandra Vela a un proceso real de una respuesta concreta de los temas de coincidencia al llegar a acuerdos. De la coincidencia al llegar a acuerdos hay un largo paso, pero esa recomendación le daremos en el Congreso que se está convocando para el 14. Si hay estos puntos concretos, estas 11 coincidencias, para estar absolutamente claros, ¿van a ir o no a las mesas técnicas? Porque todavía quedan dudas. Las mesas técnicas no se han establecido. Si me permite, Marlon Santi, con antecedentes reales. Sabemos lo que pasó en el correísmo y también es indiferencia en el morenismo. En el correísmo les golpearon, les persiguieron, pero eso no puede ser solo un antecedente que no permita buscar salidas, soluciones, que es lo que quiere el país. A ver, el movimiento indígena y el país y los que somos parte del movimiento queremos concreción, no queremos solo una peyorativa que diga hay coincidencias. Efectivamente, si hay una voluntad política, el gobierno tenía que haber dicho hay 11 mesas de diálogo que proponemos al movimiento indígena, porque el día de la reunión el presidente no dijo nada de eso. Entonces, de la coincidencia a la ejecución de la voluntad política del gobierno, nosotros también lo daremos la respuesta correspondiente después de este análisis que va a haber el día 14. Por lo tanto, yo pido públicamente que el presidente de la República y sus ministros tienen que tener seriedad con los temas que se van a tratar. No se puede hablar de las mesas de diálogo. Hoy acabo de leer un punto, por ejemplo, de la transición de la matriz energética, dejar los derivados fósiles en el suelo y entrar a una transición energética con cooperación internacional. Pero en la verdad, si hay esa decisión política, hoy, en estos meses, en la Amazonía ecuatoriana, en muchos territorios de los pueblos indígenas, hay la expansión agresiva de la frontera petrolera y la minera. O sea, hay una contradicción fuerte, pero nosotros sí vamos a dar recomendaciones porque no somos autoridades del movimiento indígena, yo soy autoridad de un movimiento político, a decir, compañeros, hay estos temarios, pidamos al gobierno que se sensibilice, efectivamente ponga mesas de diálogo para dar una avanzada. En eso vamos a dar recomendaciones en el Congreso que se está planteando. Ahora, las mesas técnicas es consecuencia del diálogo. El presidente no podía llegar y decir, vamos a las mesas técnicas. Como consecuencia de los planteamientos de ustedes, se anuncia posteriormente las mesas técnicas. Por ello le preguntaba, ¿van a ir o no como consecuencia de ese primer contacto a las mesas técnicas? A ver, señor periodista, no sé si yo porque soy quichua no lo entendí bien. Yo no he visto efectivización de esas mesas técnicas. La ministra Alexandra Vela ha dicho que hay coincidencias y no están hablando de mesas técnicas. Y no han propuesto al movimiento indígena mesas técnicas, por favor. Escúcheseme bien. Pero ayer Leonidas Issa, al referirse al tema, dice, si no se garantiza por lo menos el tema de subsidios, las mesas de diálogo únicamente sirven para poner cuentos, como pasó con el expresidente Moreno. Es decir, no hay futuro si es que con mesas técnicas o como se llamen, el continuar con el diálogo. Yo voy a leer hoy otra vez lo que la ministra Alexandra Vela dijo ayer. Si hay las propuestas de mesas técnicas de parte del ministerio. Mira, Leonidas Issa es un representante de la CONAIE. En la CONAIE hay un debate colectivo. Después de esos debates colectivos, bajo las recomendaciones que se tomarán las decisiones. Pero voy a leer, voy a enterarme y voy a pedir oficialmente que me expliquen si la ministra propuso o no las mesas técnicas. Si la ministra propuso o explicó solo las coincidencias, no hay mesas técnicas. Pero si la ministra ha propuesto, vamos a recomendar retomar este tema. Por favor, no vamos a permitir que nos cerremos, porque sí necesitamos ir avanzando en algunos temas que son prioritarios para el movimiento indígena, al menos la educación bilingüe, otros temas como
por ejemplo, la transición de la matriz energética y otros temas que ayer solo fueron puntos de coincidencia. Como decía José Hernández, ¿qué van a decir los dirigentes indígenas a las comunidades? Porque van a llevar esto luego del primer contacto. Van a dar su versión de que no acepta la derogatoria de los combustibles, por tanto no hay atención, o van a abrir una posibilidad de diálogo futuro. Siempre en el movimiento indígena hay debates y hay recomendaciones. Por eso las decisiones se toman colectivamente. Ahora, si las 15 pueblos, 15 nacionalidades y 18 pueblos deciden ir abriendo las mesas, si hay planteamientos del Ejecutivo, pues se recomendará que se haga esto. Pero si no hay planteamientos, debemos decir en el informe que van a dar, mira, estas coincidencias dijo que hay la ministra y el presidente de la República. Esa será nuestra vocería y luego colectivamente tomaremos las decisiones. Por ello es importante que se transmita a las comunidades. Insisto, si el discurso de Leonidas Issa es que no nos quieren atender con el congelamiento de los combustibles, allí se para todo. Y hay reacción de las comunidades. Estamos haciendo una priorización a Leonidas Issa. Leonidas Issa es un representante, digo, las decisiones se toman colectivamente. Y si las bases deciden ir a las mesas, si hay un planteamiento a las mesas técnicas de diálogo, Leonidas Issa tiene que obedecer a las bases que colectivamente van a decidir ahí. Con mucho respeto, porque soy expresidente, tengo la autoridad ética y moral de decir que vamos a hacer una evaluación, informaremos todo lo que pasó ese día y lo que pasó, lo que la ministra dijo ayer, y eso valorarán los pueblos y nacionalidades. En el tema del compañero, cuando le indican que la CONAIE está fracturado en el tema del compañero Aguavil, Javier Aguavil, en esa reunión estuvieron los pueblos y nacionalidades de la costa ecuatoriana. El conflicto interno arreglarán allá, pero la vocería de la costa ecuatoriana estaba representado por 7 nacionalidades y las comunas y comunidades que son del litoral. Él no ha estado participando en algunos eventos del Consejo Político, por lo que hubo una confusión, pero el movimiento indígena en su totalidad sí llevó la representación, llevó las representaciones de la Amazonía, de la Sierra Ecuatoriana y del litoral. Hubo una confusión, sí, eso lo trataremos internamente. Claro, si hubo un número grande, más de 50 delegados en esta reunión con el presidente, ¿por qué no se le incluyó a él y a otros sectores del indigenado ecuatoriano? A ver, la semana pasada hubo un consejo político en el cual yo no participé, pero ahí tomaron decisiones de ir las representaciones. Ahora, en la puerta se presentó y se le permitió entrar en la lista. Él es el presidente de la CONAIE, de una regional importante a la cual hay que permitirle su participación. Pero en la propuesta de la CONAIE que se mandó hace 20 días atrás al presidente, trabajaron las 3 regionales y esa es la respuesta que teníamos que haber tenido por parte del Ejecutivo y las organizaciones indígenas. Ahora, ese rato presentar las propuestas no lo veíamos correcto porque todas las regionales participan en los consejos políticos ampliados. El presidente ya tuvo días antes la propuesta de la CONAIE. Entonces, el diálogo tenía que basarse en esos ejes que se trabajó anteriormente y fue presentado anticipadamente. José Hernández, ¿ve con optimismo este futuro en los diálogos con mesas técnicas o como se llamen, pero la continuidad del diálogo luego de participar la dirigencia indígena a sus comunidades? Miguel, tenemos que verlo con optimismo y reitero, yo saludo y celebro la posición de Marlon. Me parece que es una posición sensata, es una posición política y la política se hace hablando, se hace discutiendo, se hace argumentando, se hace de alguna manera haciendo prevalecer lo que más se pueda con argumentos, etcétera, las posiciones que uno lleva a una mesa. Entonces ellos tienen todo el derecho, faltaría más, no necesitan autorización de nadie para poder defender sus puntos de vista, pero que lo hagan en forma sensata, que informen a las comunidades, como está diciendo Marlo, en forma integral de lo que ocurrió. Y en efecto, lo de las mesas técnicas es parte del resultado
de las conversaciones en Carondelet. Esa es la salida, digamos, que hay y de la cual fue informado el señor Issa. Por eso es que el señor Issa dijo en la reunión, y se reunió él aparte, ¿no?, con unos dirigentes en la reunión, en alguna esquina de esa reunión, para poder saber, y él dijo, vamos a evaluar, etcétera. La salida que hubo de aquello es que, en efecto, esas coincidencias, en eso estamos claros, Marlon, que no son acuerdos, en esas coincidencias, lo que hay es la posición de ir avanzando en cómo darle cuerpo a esas coincidencias, de cómo volverlas reales acuerdos y operarlas para que den resultados en las comunidades indígenas. Y yo estoy de acuerdo con Marlon en decir que un gobierno serio tiene que honorar sus acuerdos. Eso, las mesas técnicas no es para olvidar los problemas, sino para operar los problemas y sacar de ahí resultados. Si no, no serviría de nada. Entonces, me parece que es una cosa. Y el otro punto que quisiera hacer, de alguna manera, hincapié, Miguel, es que Marlon insiste con toda la razón, porque esa es la historia del movimiento indígena, en que las decisiones son colectivas. Pero yo creo que Marlon también es consciente que el señor Issa es el presidente de esa colectividad. Y el señor Issa tiene una visión, y esa visión es la que va articulando. Es decir, el señor Issa, cuando sale de la reunión, no dice que la reunión fue de esta forma, que se habló de muchísimos temas, que se hizo un listado, todo el mundo iba tomando notas de qué era lo que iban hablando, ¿no? Y no dijo, el señor simplemente dijo, no hubo nada, o sea, no hubo acuerdo, y dio por sentado que de esa reunión tenía que el presidente decirle sí, se acababa la reunión en 5 minutos. Como el presidente le dijo, y los ministros o los que estaban ahí dijeron, vamos a ver, a trabajar los temas, a mirar los temas, y cada uno expuso sus visiones, pues tenían que eso no podía haber una solución en una reunión, no podía. Entonces, sí me parece, Marlon, ¿no?, que entiendo que las decisiones, lo entiendo porque lo hemos vivido así, hemos asistido, sabemos cómo funciona el movimiento indígena, pero el señor Issa es el que sale, de alguna manera ocupa la vocería, y resulta que esa vocería no es acorde a esa pluralidad, a esa diversidad, a esa riqueza que hay dentro del movimiento indígena, ¿no?, de visiones y de tiempos también, de cómo se toman las decisiones. El señor Issa salió, dijo primero un consejo político, después dijo, no, de una vamos a ir a una asamblea extraordinaria a decir que no hubo acuerdo y que no. O sea, por Dios, ahí hay un problema, Marlon, porque claro, ¿de qué, cómo, con qué se queda la sociedad? Con una riqueza que desconoce, porque no todos los dirigentes salen por vocería a hablar, o se queda con el discurso del señor Issa. Si es un problema, Marlon, tendría que aceptar que es un problema para la sociedad, que la voz del presidente, que es preponderante por ser el presidente, sea una voz que de alguna manera limita la visión y enruta, de alguna manera encamina a mucha parte de la opinión a pensar que el señor Issa está dando la visión general del movimiento indígena. Eso implica, José, que debiera haber mayor sinceramiento en el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y no un doble discurso entre lo que se dice a un lado y se dice afuera. Es que el señor Issa, mira, yo desde que el señor Issa salió al espacio público, ¿no? Nosotros que hemos estado acostumbrados no solo a charlar, sino a conocer a tantos dirigentes indígenas, porque ha habido, y en eso el movimiento indígena es rico en la producción de líderes, y eso hay que celebrarlo también. Es quizá el movimiento político que más líderes crea en el país. Bueno, pero desde que salió el señor Issa no ha cambiado su discurso, y cuando escribe el libro y lo presenta, bueno, pues la preocupación que hubo en la sociedad es de tener a un dirigente que dice, y Marlon lo debe haber leído y lo debió haber escuchado, lo que dijo también en Carondelet, que él no cree en este sistema, que él no cree en la democracia formal, él no cree en esto. Él critica a los dirigentes indígenas
históricos, Miguel, históricos e importantes, ¿no? Los critica por haber participado en esto que para él es una pantomima. Entonces, sí es un problema y creo que el movimiento indígena hay un problema de tener un presidente y un vocero preponderante que cuando habla está de alguna manera llevando el agua al molino de sus tesis políticas, que son, pues, o sea, es obvio que eso le corresponde al señor Isa, pero en este momento esa persona con esas ideas, con ese ideario político, con esa visión de que lo que incluye cómo va a desembocar la lucha del movimiento indígena en el país es en llegar al comunismo indoamericano, pues bueno, sí crea un problema, porque ese es el mismo personaje que cuando toma la palabra dice que él no cree en la democracia, que esto hay que cambiarlo radicalmente el sistema y que hay que destruir este sistema. Entonces, sí es un problema, sí es un problema. Y estoy de acuerdo con Marlon en que la CONAIE es mucho más que el señor Isa, pero por supuesto que es mucho más que el señor Isa. Históricamente ha sido así. Pachacuti también, el esfuerzo que hicieron para ir hacia los mestizos, pero en este momento el que tiene la vocería, la presidencia, es una persona que tiene esas tesis y que por ende a cada vez que habla trata de llevar los debates o lo que haya pasado, como en el caso de la reunión de Carondelet, hacia las tesis donde lo que uno ve al horizonte es otro octubre, porque eso no es que nos los hemos inventado, es que el señor Isa de alguna manera lo ha dejado entender. El movimiento indígena, Marlon Santi, no abrirá la posibilidad de un octubre de 2019 en este octubre de 2021, a sabiendas lo que decía José Hernández de la posición de Leonidas Issa y la posición del resto de dirigentes, incluso usted como coordinador nacional de Pachacuti. ¿Cómo se está articulando la CONAIE con Pachacuti, allanándose a los designios de Leonidas Issa? El movimiento Pachacuti tiene una agenda legislativa por el momento y nos vamos embaucando en un proceso que reivindique nuestra presencia con la fiscalización y los proyectos de ley en la Asamblea. Yo voy a ser optimista de que nuestras recomendaciones en el bien del movimiento y del país sean aceptadas en el pleno de la CONAIE. Voy a ser optimista de que nadie, absolutamente nadie de los ecuatorianos espera otro octubre, pero también necesitamos una flexibilización de la voluntad política del gobierno y sincerarnos en este proceso del diálogo que se planteó, que haya también temas que el presidente dijo y que nos diga desde los ministerios correspondientes, mira, esta es la propuesta del gobierno, porque no podemos nosotros estar en tela de duda de que solo hay coincidencias. El movimiento indígena y nuestras bases necesitan respuestas concretas frente al costo de la vida, respuestas concretas frente a la situación actual de la política nacional y programas políticas que beneficien a los ecuatorianos, no a la dirigencia de Pachacuti o del movimiento indígena, sino a los ecuatorianos y a las comunidades y pueblos y nacionalidades. Claro, es lógico que hay que pasar de las coincidencias a los acuerdos concretos, eso es vital, pero para ello hay que volverse a sentar, avanzar, plantear con el derecho que les asiste los puntos de vista de reivindicación, pero con una apertura para ello y no con una imposición, Marlon. No veo ninguna imposición, es que oficialmente el gobierno no nos ha planteado mesas de diálogo. Claro, el tema de los combustibles no es una imposición, el tema de los combustibles es una imposición, o no. Es una preocupación y una necesidad, un mal peor que necesitamos haya una consideración y una voluntad política, pero si no se da, ver los mecanismos. Por ejemplo, se hablaba, ahí algún subsecretario dijo, para ver si los insumos de importación se les baja los aranceles. Algún mecanismo debe haber desde el Ejecutivo que dé salidas y paliativos a este costo alto de la vida que se está dando
por el alza de combustible. No sé si nosotros estamos viviendo otra realidad y el Ejecutivo no entiende esas realidades. Justamente en las comunidades, en el campo, es otra realidad. El costo mismo de la primera necesidad para la canasta familiar básica ha subido, y si eso el Ejecutivo no lo ve, bueno, estamos en una contradicción fuerte. Nuestros planteamientos han sido sencillos y el efecto de la subida gradual de combustible es el que ha hecho que la carestía de la vida suba. Frente a eso es nuestros planteamientos sobre el congelamiento, pero eso ya depende del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es plantear, informar y luego nuevamente, si hay la voluntad política, efectivamente, que el presidente diga, ¿saben qué, señores del movimiento indígena? Vamos a sentarnos nuevamente con estos puntos temáticos, con mesas de diálogo, pues es otra cosa. Hasta aquí no nos han dicho eso, solo nos han dicho que hay coincidencias. Claro, la focalización del tema de los combustibles para no golpear al sector más pobre del país es una alternativa. ¿Qué piensa usted? Esa es una de las salidas que nosotros dimos al Ejecutivo y se ha planteado desde algún tiempo atrás, porque si es necesario esto, si es necesario para el agro, para los campesinos y para nosotros, para la gente pobre. José Hernández, ¿cómo pasar de las coincidencias a los acuerdos con la posición de los dos sectores? Me parece que, me parece que un poco la ruta la está trazando Marlon y hay que coincidir en aquello. A ver, Miguel, Marlon estuvo ahí, ¿no? Debió haber escuchado al presidente por lo que, digamos, por la reportería que hemos hecho nosotros de qué ocurrió en esa reunión. Y el presidente les dijo, y si no Marlon me puede corregir, por favor, que en efecto para el campo puede ocurrir el mismo planteamiento, la misma negociación que está haciendo con los transportistas. Y el presidente también les dijo que es evidente que no se pueden parar en el tema de los subsidios a los combustibles cuando el Ecuador es productor de un milagro que hace que los combustibles sean baratos, pero las camionetas, los camiones sean los más caros de todo el continente. Es decir, que los aranceles son tan caros que en efecto se vuelve todo caro. Entonces, hay mecanismos, Marlon, hay mecanismos, por supuesto que hay mecanismos para pensar los problemas de otra forma. No hay una sola forma de pensar para llegar a un resultado. Y esta forma, de alguna manera, en la cual se ha puesto, y lo pone Leonidas Sisa, o esto o nada, bueno, no ayuda. Eso no, yo creo que hay que ser inteligentes, versátiles. Lo que cuenta, y reitero, saludo la visión de Marlon, lo que cuenta es querer solucionar los problemas y sentarse a pensarlos en forma sensata, racional, adulta, ¿no? Para llegar a resultados que beneficien a las comunidades indígenas, a los más pobres del país, por supuesto. Entonces, me parece que ese es el camino. Entonces, desde ese punto de vista, Miguel, sabiendo que hay un presidente en este momento que debe mucho de su triunfo a las propias comunidades y a las propias provincias, ¿no? Que votaron por él, me parece que ahí hay una coincidencia feliz en el sentido de que hay, y además es un presidente que ha dicho que una de las partes más importantes de reactivar la economía es hacer política social. Eso lo hemos oído, es decir, no hacer reactivación sin política social, es reactivación con política social, con inclusión. Entonces, me parece que en ese sentido, Miguel, hay que ser optimistas. Lo que hay es que ser inteligentes ahorita, versátiles, para ver que un país con pocas posibilidades desde el punto de vista fiscal tiene que hacer rendir la plata, pero tiene que hacerla rendir también para los más pobres, por supuesto. Entonces, en este punto de vista, me parece que sentarse, crear esas comisiones, que el gobierno dé cabida, que las comunidades indígenas nombren sus voceros, que los manden a esas mesas
y que en vez de pensar en hacer show, ¿no? Que es lo que pensó el señor Issa, en cámaras, etcétera, sino que se solucionen los problemas. Me parece, Miguel, que si eso es el camino, yo creo que ese es el camino también en el cual está pensando el gobierno nacional. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, Miguel, la solución, digamos, el futuro en ese caso, es más bien positivo. Hay que verlo con optimismo, porque los problemas están ahí. La voluntad es sentarse en esas mesas, es que esas mesas trabajen técnicamente, que no den ultimátum, sino que trabajen, que sean conscientes de que hay que ir avanzando, como ha hecho el presidente con los transportistas. Y yo supongo que ahí va a haber humo blanco en las próximas semanas, y eso hay que celebrar, Miguel, que el país se siente a charlar, que sea inteligente, que sea versátil, y que no piense que hay una sola forma de ver un problema y una sola forma de solucionarlo. Hay que ser inteligentes, versátiles, para llegar de todas formas a las soluciones y que el país avance y que toda la sociedad pueda mirar que el futuro de la democracia, Miguel, es solucionando problemas en beneficio de los más desfavorecidos. Lo importante es que el diálogo persista, se insista, para llegar a acuerdos concretos, evidentemente con propuestas, insisto, concretas del gobierno, pero también apertura, y no solo del sector indígena, de los dirigentes sociales del país, para dar paso a estas soluciones. No con discursos respetables, por cierto, de cuestionar la política económica, la política fiscal, y por otro lado, exigir recursos. ¿Cómo se generan recursos si es que se cuestiona el que no se haga tal o cual cosa en materia del manejo del tema fiscal? Quiero agradecer el aporte y la ilustración que nos han dado esta mañana Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacutic, y a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Muchas gracias, un gusto. Gracias por participar. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel. Muy amables. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el manejo de la justicia en el país, tan cuestionada en el Ecuador, con tres invitados: la ex fiscal general y académica doctora Mariana Yepes, el doctor Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor Ramiro Román, académico y penalista. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos